tener un desarrollo sustentable basado inicialmente en recursos naturales, que son los que tenemos a la mano, y posteriormente pasar a etapas de desarrollo en las cuales incorporaremos tecnología, innovación, que permitan que nuestro país entre a un círculo virtuoso de desarrollo económico. Pero esos son los retos que tenemos por delante, y no nos dejemos confundir por gente que nos dice que el Perú tiene un modelo primario exportador, etcétera, 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 porque no es malo que sea así. Lo que tenemos que hacer es aprovechar bien los recursos, digamos. ¿Qué pasa a partir de los años 90? Hemos visto un poco el pasado. Se empezaron a ajustar las variables del manejo de las finanzas públicas, para empezar. Se paró la hiperinflación, se empezó a manejar la deuda externa, los déficits fiscales, de manera que la economía del Perú entró ya en un proceso más racional. De la hiperinflación de los años 80, hoy día el Perú tiene la inflación más baja de América Latina en los últimos 5 años. Nuestra deuda pública, que era 70% de nuestro Producto Bruto Interno, hoy día ya no es un problema, es alrededor de 23 o 24. Para darles una idea, todos estos países de Europa que quiebran, como Irlanda, como Portugal, como Grecia, tienen 150%, 120% o 80% de su Producto Bruto como deuda, o sea, son impagables. En el Perú, con un manejo razonable y serio, nos hemos vuelto en un país con crédito, en un país que es respetado y admirado en el mundo por el manejo de sus finanzas públicas, y que el pago de la deuda externa ya no es significativo en el presupuesto del Estado. Yo me acuerdo cuando había gente que decía, no es posible que estemos gastando tanto dinero para el pago de la deuda externa o la deuda interna. Bueno, Perú se ha comportado bien, ha venido bajando su deuda, y hoy día ya no es un problema, digamos. Y tenemos una economía integrada al mundo. Y es muy apto que estamos aquí en esta escuela de administración de negocios globales, porque hoy día el Perú es un país globalizado. Tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, con México, con China, con toda América del Sur. Estamos negociando con Centroamérica, con Australia, hemos cerrado tratados con la Unión Europea, etcétera, etcétera. De manera que tenemos el 90% de nuestro comercio exterior con países con los cuales tenemos tratados de libre comercio. Y tenemos un mercado de 2.700 a 3.000 millones de personas. Hay gente que dice, no, cerremos la economía. ¿Qué mercado hay? 30 millones de habitantes, de los cuales 8 o 9 están en pobreza. Entonces, ese es un espejismo. Gente que dice, cerremos, hagamos una economía nacional. No es así. Hagamos una economía global. Tenemos mercados de 3.000 millones de personas, señores. Y esto es lo que tenemos, este es nuestro reto, conquistar esos mercados. Y eso va a permitir que nuestra juventud tenga oportunidades, que podamos exportar nuestros productos a cada uno de estos países. Y toda clase de productos, desde productos basados en los recursos naturales, productos agrícolas, productos industriales, textiles, químicos, metalmecánicos, etc. Hoy día el Perú, ¿quién diría? Pero exporta maquinaria para procesar espárragos, maquinaria de tratamiento de frío, etcétera, a diversos países del mundo, basado en nuestra exportación agroindustrial. Entonces el Perú tiene esas posibilidades, y eso es lo extraordinario de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años. Tenemos un arancel promedio de 3.2%. Cuando se empezó a bajar los aranceles en el año 90, teníamos aranceles de 70%. Es decir,
el consumidor peruano tenía que pagar por una camisa o por un vehículo aranceles de 70%, es decir, 70% más, para proteger una industria que se había vuelto gorda, ineficiente, no competitiva, protegida por aranceles altísimos. Y esos son los cambios cualitativos tan importantes que permiten que el Perú hoy día sea uno de los países más competitivos de América Latina. La inversión pública es otro aspecto importante. En los años 70, 80 habían unos déficits fiscales enormes. No solamente déficit del gobierno central, sino déficit de las empresas públicas. Ya nos olvidamos de las empresas públicas, que eran un desastre. Las empresas públicas generaban en algunos años más déficit que el gobierno central. El Estado es muy mal empresario. Entonces, de una situación de déficit permanente en que nos endeudábamos todos los años y el Banco Central daba maquinitas bajo la constitución anterior del año 79, que el Banco Central podía emitir billetes para prestarle al gobierno central, y esto era pues inflación, todo esto era inflación, grandes déficits. Hoy día hemos llegado a generar superávit en los años 2007, 2008, 2006, 2008, que sirvieron para financiar el programa de estímulo del gobierno peruano en la crisis del 2009, y se permitió que el Perú pudiese cambiar esa situación mucho mejor que el resto de América Latina. Y hoy día retornamos y esperamos tener una situación de superávit, porque el Perú tiene que reconstruir espacios fiscales que le permitan enfrentar crisis. Y la inversión pública, que fue muy alta en los años 70, 80, pero inversión pública mal orientada, porque el Estado se endeudaba para meterse en empresas, ¿no? El Estado asumió Pesca Perú, Minero Perú, todos los Perús, todos perdían plata y era una deuda poco rentable, una inversión pública que no rendía. Hoy día el Estado recién, con los recursos que tiene después de un buen manejo de deuda, un buen manejo fiscal, está volviendo a tener recursos disponibles, pero para invertir fundamentalmente en infraestructura y en el área social, que es lo que necesita el Perú para desarrollarse. Y la política de inversión del Estado hoy día es invertir en pequeñas obras, medianas obras, directamente, y las obras grandes, las carreteras, las centrales hidroeléctricas, etcétera, etcétera, las concesiona al sector privado. De manera que tenemos una combinación de inversión del Estado con el sector privado, que es lo que está llevando el Perú al desarrollo hoy día. Y este es un ejemplo de una mala inversión que hace el Estado. Este proyecto para la zona sur de Lima, para el tratamiento de aguas servidas, que se hizo en los años 80, empezó en los 80 y terminó en los 90, 140 millones de dólares, y solamente trata 50% del caudal de las aguas servidas en esta zona de Lima. Una pésima inversión, porque al final invierte 140 millones de dólares para tratar una cantidad de agua y tratan la mitad, es decir, al final te cuesta el doble. Hoy día, como ejemplo, el Estado peruano ha concesionado las plantas de tratamiento de aguas servidas de La Chira, en Chorrillos, de Tahuada, en el Callao, y 18 pequeñas plantas en toda Lima, y el 100% de las aguas servidas de Lima se tratan en concesiones de empresas privadas. Mucha gente no conoce eso, y eso no le cuesta un centavo en inversión al Estado. Y lo interesante es que una vez que esté avanzado el tratamiento primario, se instalará tratamiento secundario, que estas aguas servidas van a poder ser reutilizadas en la agricultura. Bueno, ¿y cómo estamos ahora? Hemos hablado un poco del pasado, qué cosa ha venido
ocurriendo con la economía: déficits fiscales altos, emisión monetaria, inflación, empobrecimiento, pobre desarrollo de las capacidades de los peruanos, empobrecimiento general. Veamos cómo estamos ahora. Estamos mejorando, no hemos llegado donde queremos llegar, falta mucho. Pero hoy día el Perú está entre los 10 países de mejor desempeño económico en el mundo. El PBI acumulado es de 73,2% entre el 2002 y el 2010. Son promedios importantes, digamos. El PBI entre el 2005 y el 2010 prácticamente se ha duplicado y se ha triplicado con relación al 2000, y el per cápita igualmente está en $5.200. Ya somos un país de ingresos medios, como nos califica el Banco Mundial. Pero estamos lejos, por ejemplo, de Chile. Chile está arriba de $12.000, si no me equivoco. Entonces tenemos que seguir creciendo. Y esto no puede parar, digamos. Las exportaciones entre el 2005 y el 2010 se duplicaron y se multiplicaron por 5 con relación al año 2000. Y tenemos mucho campo para crecer. Este año se proyecta $42.000 millones. El Perú necesita estas divisas. ¿Por qué? Así como han crecido las exportaciones, también han crecido las importaciones. El año pasado importamos $30.000 millones. El 40% de eso fueron bienes de capital, desde fábricas, tractores, camiones, etc. Y otra buena parte de insumos, 25%. Entonces el Perú tiene que generar sus exportaciones, y a eso me refiero, que esto debe ser basado en lo que tenemos a la mano, nuestros recursos naturales, pero también crecen las no tradicionales, fuertemente. Los productos agropecuarios, de 400 millones en el 2000 a más de $2.000 millones, no tradicional, es un ejemplo. Y podemos desplazar a Chile, por ejemplo, en uvas, en una serie de otros productos que el Perú puede producir igualmente eficiente y estoy seguro con mayor competitividad. Digamos. La inversión extranjera prácticamente se ha multiplicado por 10, de 800 millones en el 2000 a 7.400 el año pasado, y hoy día representa casi el 5% del Producto Bruto Interno. El Perú, para crecer a tasas como lo ha venido haciendo entre 7 y 8%, necesita más o menos $35.000 millones de inversión al año, es decir, 25% del Producto Bruto Interno. La cuarta parte viene de inversión extranjera, otra cuarta parte viene del Estado, y la mitad viene del sector privado nacional, en todos los sectores: construcción, industria, agricultura, etc. Entonces, el reto que tenemos hacia adelante es mantener esta inversión del orden de 25% para poder crecer y poder generar empleo, para que toda la juventud pueda tener acceso a un trabajo digno y a posibilidades de desarrollo. Entonces no se trata de decir: señores, no se preocupen, su inversión está protegida, no hay problemas, etc. Sino se trata también de tener la capacidad de ser atractivos para la inversión en el mundo y para la inversión de los peruanos, para todos los años, porque esto es todos los años, tener $35.000 millones o más, un 25% del PBI, para asegurar crecimientos de 7 y 8%. Y hay países que lo hicieron: Chile a principios de los años 90, Taiwán, Tailandia, Filipinas, etcétera, lo han logrado. Entonces el Perú tiene ese gran reto. ¿Cómo hacer para que el Perú siga invirtiendo, para que el Perú no se pare? Esa es la gran responsabilidad del próximo gobierno. Mucha gente critica al doctor García
al presidente.